Hola chicos, nos volvemos a encontrar de esta manera, a través de una pantalla, pero bueno, sabiendo que cada uno en su casa puede estar sentadito con su Biblia para aprender más de lo que Dios nos quiere decir. Nosotros no nos podemos ver personalmente, nos hemos visto a través de algún Zoom. Y estaba pensando que nosotros tampoco podemos ver a Dios, pero Él sí nos ve a nosotros. Dios ve todo. Miren lo que dice en Proverbios, el libro de Proverbios, el capítulo 5, versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Él ve por dónde andamos, a dónde vamos, qué hacemos, qué pensamos también. A veces creemos que hacemos cosas, por ejemplo, en nuestro dormitorio, en el baño, en algún lugar de la casa donde nadie nos ve, pero ¿saben? Dios ve todo. Dice en Proverbios 15:3, que es el versículo que vamos a aprender este domingo: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Este versículo nos enseña dos cosas importantes sobre los atributos de Dios. Atributos de Dios son cualidades que tiene Dios, ¿sí? ¿Cómo es Dios? Y tiene muchas cualidades Dios. En este versículo podemos reconocer dos de esas cualidades. ¿Saben cuáles son? Son dos palabras medias difíciles. Una es omnisciencia y la otra es omnipresencia. Omnisciencia significa que todo lo sabe y omnipresencia que está en todo lugar. Quizás nos cueste entender, y por supuesto que nos cuesta entender porque si lo entenderíamos seríamos como Dios. Pero lo que debemos saber es que Dios está en todo lugar y que ve todo y que sabe todo. Dios nos ve cuando mentimos, cuando hacemos algo mal y también cuando hacemos cosas bien o cuando nos portamos bien, cuando obedecemos a mamá, por ejemplo. Él está mirando a todos, a los malos y a los buenos. Seguramente nos viene a la mente una pregunta: si Dios ve todo y está viendo todo lo terrible que sucede en el mundo, ¿cómo es que lo permite? Dios permite lo que permite porque Él también es soberano. Y esa es otra cualidad de Dios. Soberano, otro atributo de Dios. ¿Qué quiere decir soberano? Que tiene el máximo poder o autoridad. Y aunque nosotros no lo entendamos, siempre Dios quiere para nosotros nuestro bien. A veces llegamos a entender por qué suceden las cosas, pero muchas veces no las vamos a entender. Miren lo que dice en Deuteronomio. Deuteronomio es un libro del Pentateuco, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en el capítulo 29 y en el versículo 29. La primera parte nada más. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Miren, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, había muchos que se burlaban y le decían a Jesús: si vos sos hijo de Dios, bajá de la cruz. Ahora, pensemos un poquito. Hoy nosotros sabemos que si Jesús hubiese bajado de la cruz, y Él podía hacerlo porque Él era Dios, Él tenía poder para hacerlo. Pero si Él hubiese bajado de la cruz, nosotros seguiríamos en nuestros pecados y no podríamos entrar al cielo, no podíamos entrar por la puerta de la salvación, ¿sí? No podríamos ir al cielo porque Jesús es el camino al cielo, como vimos el domingo pasado en el aniversario de la iglesia, ¿sí? Que hablamos de ese texto, que Jesús dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Él es el camino al cielo, el camino que nos lleva a Dios. Jesús tenía que morir en la cruz para pagar con nuestros pecados, porque Él era sin pecado, murió por todos nosotros los pecadores. Y era la única manera de salvarnos. Él era el único que lo podía hacer. Para nosotros es incomprensible pensarlo, ¿no es cierto? Que Dios haya enviado a su propio Hijo a morir en una cruz. ¿Por qué? Porque las cosas secretas pertenecen a Dios, pero siempre son para nuestro bien, aunque nosotros no lo entendamos. Ahora, volviendo al versículo de Proverbios 15:3, que hablamos de los ojos de Dios, que están mirando a los buenos y a los malos, un día hubo un hombre llamado Acán, que era de la tribu de Judá, que se quedó con algo que no era de él. Si ustedes quieren después, pueden leer toda la historia en el libro de Josué, en el capítulo 7. El asunto es que él vio unas ropas muy costosas y vio mucho dinero y oro, plata, y vio que nadie lo miraba, miró para todos lados, nadie lo veía y se lo llevó. Y dice que se fue corriendo a su tienda, hizo un pozo en la tierra y lo guardó. Y debajo de todo el manto que había guardado, debajo del manto, guardó también el dinero. Él miró para todos lados, pero se olvidó de mirar para un lugar, que alguien lo estaba viendo. ¿Se imaginan cuál es, no? Porque él miró para allá, miró para allá, miró para atrás, miró para adelante, no vio a nadie, pero se olvidó de mirar para arriba. Dios lo estaba mirando, Dios lo estaba viendo. También hubo otro caso, que se van a acordar, cuando Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. ¿Se acuerdan? Caín y Abel un día estaban en el campo, Caín estaba celoso y cuando tuvo la oportunidad lo hirió tanto que lo mató. Pensemos un poquito en esta historia porque en la Biblia dice que Dios lo llamó a Caín y le preguntó dónde estaba el hermano. Le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Pero Caín todavía no se había dado cuenta que Dios es un Dios que ve todo. Y se quiso justificar delante de Dios y le dijo, yo qué sé dónde está mi hermano Abel. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero Dios ya había visto todo, ya había visto lo que había hecho Caín. ¿Por qué le preguntó Dios a Caín dónde estaba su hermano, si ya sabía lo que había pasado? ¿No le llama la atención? Es porque Dios esperaba que Caín lo reconociera su pecado y se arrepintiera. Generalmente nosotros hacemos lo que hace Caín, ¿sí? Cometemos un pecado y después tratamos de justificarnos, ¿sí? Y no nos damos cuenta que Dios conoce toda nuestra vida, conoce lo que pensamos, conoce todo de nosotros. No lo podemos engañar a Dios y nos engañamos a nosotros mismos también, ¿sí? Él espera siempre que nosotros vayamos a Él y le pidamos perdón y nos arrepintamos de ese pecado. Tiene mucha misericordia, nos tiene mucho amor hacia nosotros, ¿sí? Y Él espera que nosotros nos arrepintamos. Cuando hacemos algo mal, que podamos pedirle perdón y Él nos va a perdonar,
¿sí? Nos tenemos que acercar con confianza delante de Dios y pedirle y decirle lo que hemos hecho y que nos perdone. Él es un Dios de amor, nos va a perdonar. No porque nosotros seamos buenos nos va a perdonar, sino porque Él nos ve a través de su Hijo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús, que Él murió por nosotros en una cruz, para salvarnos a nosotros, y nosotros creemos en eso, creemos en que Jesús murió y creemos en que Jesús resucitó. Si creemos en Él, Dios nos ve a nosotros como si nunca hubiéramos pecado. Aunque seamos hijos de Dios, muchas veces cometemos pecados. Pero tenemos que saber que podemos confiar en nuestro Dios, que aún a pesar de seguir pecando, Dios nos va a seguir perdonando si nosotros nos arrepentimos, ¿sí? Y si le pedimos perdón. ¿Se acuerdan del texto de Romanos 5:1? ¿Qué decía? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero justificados, pues, por la fe, por haber creído en Jesús como nuestro Salvador, haber creído que Él murió y que resucitó para limpiar nuestros pecados. ¿Sí? Vamos ahora a repetir el texto de hoy, que es el de Proverbios 15:3, para recordar que los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Recuerden también que tienen la canción para escuchar y aprender el texto más fácil, y también una actividad para hacer. Y nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.